Este primer día, que cuenta de 2 mesas, está organizado como un homenaje a René Zavaleta. Las 2 mesas son ponencias sobre el trabajo de René Zavaleta, sobre lo que él hizo o sobre usos de Zavaleta para pensar otros procesos contemporáneos, como vamos a escuchar algunos ponentes hoy. René Zavaleta ha sido inspiración para varias investigaciones y hasta hoy sigue siendo una fuente para potenciar el trabajo de interpretación, explicación, no solo de Bolivia, y en ese sentido queríamos reunir a algunos estudiantes y también colegas para que hoy nos muestre parte de su trabajo sobre René Zavaleta. Entonces, empezaríamos con la ponencia de Alejandro Canedo, a quien le doy la bienvenida. Alejandro estudió Ciencias de la Educación en la UNSA, también hizo una maestría en Ciencias Sociales en el PIER y una maestría en Desarrollo Social en el CIDIS. Por eso mismo es un gusto tenerlo hoy para inaugurar las ponencias sobre Zavaleta. Tienes la palabra. Bueno, gracias, don Luis. Saludos a todos quienes comparten este evento. Es muy ilusionante el poder intercambiar y compartir ideas sobre lecturas que uno hace de autoras y autores que admira, sigue, critica, etc. Particularmente, René Zavaleta Mercado, en mi experiencia académica y profesional, ha sido un autor, digamos así, tardío. Recién he tomado interés en su obra a partir de lecturas de la obra de Luis Tapia y otras y otros en 2 años de mi maestría con CIDIS. Antes había tenido acercamiento a su trabajo, pero muy superficialmente, porque yo desarrollé actividades de educación popular con jóvenes, personas jóvenes, indígenas, niñas, niños y demás. Y Zavaleta como que resonaba en el ámbito, en la atmósfera intelectual en la que me involucraba, que no tenía, yo creo, ni las habilidades ni las competencias suficientes como para animarme a afrontar una lectura crítica, sistemática de este señor. Por otro lado, el caso de Paulo Freire es algo diferente, porque en Ciencias de la Educación, Paulo Freire es una suerte de referente imprescindible para quienes nos hemos aproximado a esta atmósfera académica y profesional. Sin embargo, debo subrayar autocríticamente y críticamente para con mi gremio, entre comillas, se lo lee muy poco, se lo ha leído muy poco, o se han quedado con algunos conceptos genéricos sin que ello signifique una profundización en la comprensión de su pensamiento. Creo yo, mucho menos en la comprensión de lo que se puede generar a partir de su pensamiento. Valga ahí una nota: las políticas educativas vigentes en el país y en muchas otras latitudes del continente, entiendo, desde la perspectiva de Paulo Freire, no han asumido del todo el potencial teórico. Lo voy a tratar de compartir con ustedes el potencial epistemológico, teórico en general, que Paulo Freire puede brindar para transformar precisamente las estructuras, las lógicas, los procesos, etcétera, cognitivos y a su vez la práctica de la vida misma. Quiero hacer entonces un esfuerzo por evocar, rescatar algunos conceptos y razonamientos que yo traté de aprender y elaborar en una lectura sistemática del trabajo de Paulo Freire en sus obras, digámoslo así, más emblemáticas, para hacer mi tesis de licenciatura en la UNSA, y tratar de encontrar confluencias o proponerles a ustedes confluencias con algunas
nociones y algunos razonamientos de la obra de René Zavaleta que he podido, o estoy ahora todavía en proceso de aprendizaje. Me cayó muy bien la organización del evento, de que esta ponencia se instale en esta mesa de historia y conocimientos de René Zavaleta Mercado, porque también se podría haber trabajado Paulo Freire y Zavaleta Mercado en subjetivación. Pero me cayó muy bien porque precisamente los conceptos que voy a utilizar de Paulo Freire abordan estos dos conceptos y sus interrelaciones como para poder trabajar con las yo la tesis que les mencionaba versaba sobre politicidad de la educación en la teoría crítica de la educación. La teoría crítica de la educación es una vertiente teórica global en la que Paulo Freire en las últimas décadas sobre todo se ha constituido en uno de los referentes fundacionales y que ha sido una de las referencias sustanciales para quienes ahora se adscriben a esta vertiente teórica. El análisis que hice se basó fundamentalmente sí, en Paulo Freire y en otros investigadores, educadores, etcétera, como Henry Giraud, Peter McLaren, Ramón Flecha y otros. En esos documentos que analicé, libros, ensayos, artículos, he tratado de sistematizar tres ejes fundamentales que, desde la perspectiva de Paulo Freire, pero en el conjunto de la teoría crítica de la educación, podrían considerarse como hitos más relevantes para quien se aproxime al estudio de la teoría crítica de la educación. Un primer elemento conceptual es una comprensión de lo humano, del ser humano, de la sociedad, una perspectiva antropológico-política de lo que se puede comprender por el ser humano como un ser siendo, son términos de Paulo Freire, como un ser que está fuera de un determinismo mecanicista, como un ser de relaciones y complejo, un ser que establece relaciones con y en el mundo. Estoy utilizando un lenguaje plenamente hegeliano, un ser humano que es fundamentalmente un cuerpo consciente, y al ser un cuerpo consciente les propongo ya no más establecer un vínculo con la categoría de clase obrera. ¿Por qué? Porque Paulo Freire dice, somos un cuerpo consciente y en la medida de la experiencia dolorosa, sufriente, amorosa, feliz de esta corporalidad consciente, podemos tomar conciencia de aquello que nos oprime, de aquello que nos estimula, de aquello en lo cual nosotros nos involucramos como seres de transformación y en transformación permanente. Paulo Freire desarrolla un discurso en su versión dialécticamente, afirmando y reafirmando permanentemente que el ser humano en este caso es un cuerpo consciente que va transformándose y transformando el contexto en el que se desenvuelve. Es sujeto y objeto a la vez de las condiciones históricas en las cuales se desempeña. Este es el primer elemento antropológico, filosófico que Paulo Freire nos propone como hito fundamental para lo que vendría a ser una comprensión político-pedagógica de la educación. El otro elemento importante, conceptual, metodológico, analítico, que Paulo Freire y la teoría crítica de la educación en términos generales asume como uno de sus referentes, es lo noseológico. Y Paulo Freire hace una diferencia muy sutil entre lo noseológico y lo epistemológico. Relacionado con el anterior concepto antropológico-filosófico, Paulo Freire nos propone que el ser humano fundamentalmente es un ser social, de relaciones, complejo, etc., pero también es un ser que establece relación sujeto-objeto. Establece la relación fundamental del conocimiento, o en términos de Kant, como subraya en las anteriores semanas, o en términos de René Zavaleta Mercado también, Paulo Freire se preocupa por las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y en ese marco, las propuestas teóricas de Paulo Freire y sus experiencias específicas establecían la apropiación de esa naturaleza nociológica del conocimiento, del ser humano como ser cognoscente, pero tratando de hacer un salto hacia una actitud epistemológica. No es lo mismo lo nociológico que lo epistemológico, no es lo mismo la condición fundante del conocimiento y del aprendizaje de un sujeto que la intencionalidad
cognitiva, crítica, sistemática en el ámbito, en la atmósfera epistemológica. Ese es el otro elemento, además de lo antropológico, filosófico, lo nociológico, epistemológico, que Freire nos propone para comprender la politicidad de la educación o el carácter político pedagógico de la práctica educativa. Ahora bien, quisiera subrayar este elemento, ya haciendo un vínculo, adelantando algún vínculo con René Zabaleta Mercado. El hecho de que Paulo Freire vincule la naturaleza humana en términos nociológicos y epistemológicos ya nos está comunicando lo que Zabaleta en 4 conceptos sobre democracia propone, la grandeza de la especie. Porque ahí Zabaleta implícitamente nos está diciendo que el ser humano es un ser que conoce, es un ser que decide, es un ser que vive relaciones de poder, es una relación que por lo tanto al conocer y al vivir relaciones de poder puede comprometerse en su transformación. Freire también lo entiende de este modo. Digamos así que estoy tratando de traducir en forma paralela el discurso freireano, su lógica, con algunos elementos que he podido extraer del trabajo de René Zabaleta. Ahora bien, un elemento que explícitamente en este segundo componente nociológico y epistemológico que Paulo Freire nos propone está el componente de la intersubjetividad. Explícitamente Freire utiliza el concepto de términos específicamente en 2 momentos de las obras a las que podría acceder. Digamos, las más emblemáticas son Pedagogía del Oprimido y Pedagogía de la Esperanza. En Pedagogía de la Esperanza aparece una vez. Sin embargo, ustedes pueden rastrear o sistematizar en una lectura sistemática y crítica de su obra, de sus libros, el concepto de intersubjetividad como un elemento fundacional, fundante, sustancial, esencial de su propuesta educativa. De hecho, para él, la educación viene a ser una experiencia intersubjetiva. De hecho, para él, por lo tanto, la experiencia educativa viene a ser una experiencia constructiva del conocimiento a partir del intercambio entre los sujetos. Y aquí viene un elemento interesante que Luisa Chantesana subraya con mucho énfasis, bajo la redundancia, en René Zabaleta Mercado, que es el concepto de intersubjetividad en Zabaleta abre la posibilidad de acceder a una perspectiva de la diversidad humana como una condición fundamental para comprender los procesos históricos y a su vez los procesos de dominación, pero a su vez los procesos de transformación. Ahí Zabaleta comparte con Paulo Freire esta comprensión de la intersubjetividad como un potencial de transformación cognitivo, pero también transformación política, histórica, cultural, etc. Entonces, un elemento interesante en Paulo Freire es la intersubjetividad. Y básicamente a la intersubjetividad en Paulo Freire la encontramos, por ejemplo, en una práctica de alfabetización, en una práctica de investigación y acción participativa, en una práctica de sistematización de experiencias sociales en términos generales, no solo educativas, porque es ahí donde los educadores, las educadoras, quien se hace investigador o investigadora en un espacio popular, de desarrollo de educación popular o de intervención en contextos de educación popular, tiene que necesariamente partir de la lectura de la realidad, de la lectura del mundo que tiene ese sujeto colectivo siempre, y ahí precisamente uno debe recoger y sistematizar participativamente con la comunidad los saberes hechos de experiencia, en términos de Paulo Freire, o los saberes de experiencia hechos, que son el sustento y el punto de partida de lo que se vaya a desarrollar como práctica educativa en la generación de un nuevo conocimiento crítico y en la generación de nuevas prácticas educativas, por lo tanto de nuevas prácticas de transformación del contexto, de las condiciones de opresión, si acaso. La sistematización viene a dar cuenta de lo que hace posible la intersubjetividad. Eso que Luisa Chantesana establece como un marco lingüístico de consenso o de disenso y de conflicto en términos de discurso. El sujeto popular establece estos diálogos críticos, por supuesto, autocríticos, y da cuenta de la intersubjetividad con la que está participando en el contexto, en la práctica en la que se involucre. Y ahí dice Zabaleta, en este caso, que podemos dar cuenta de, por ejemplo, los
el sistema de prejuicios que los sujetos pueden acoger en su conciencia, y por ejemplo Paulo Freire ahí entiende que hay negatividades de la cultura, es decir, contenidos que más bien ideológicamente pueden estar reproduciendo condiciones de dominación, condiciones de exclusión, condiciones autoritarias. Ahí también hay un parangón posible entre lo que Zavaleta entiende como sistema de prejuicios en la masa y Paulo Freire lo que entiende por negatividades de la cultura, prejuicios, autoritarios, prácticas atávicas que van más bien en contra de una práctica progresista. Finalmente, el tercer elemento que Paulo Freire nos ofrece para comprender la práctica político-pedagógica o la politicidad de la educación, es fundamentalmente el poder, el ejercicio del poder y lo político. El ser humano vive y es objeto y sujeto de estructuras y de relaciones de poder que bien pueden ser objeto de su transformación o bien pueden ser objeto o sistemas de reproducción de la opresión en la cual él está involucrado. El sujeto, tomando conciencia de estas relaciones, de estas estructuras de poder, pues tiene la posibilidad de comprenderlas críticamente, de dar cuenta de el horizonte de visibilidad en términos de Zavaleta Mercado que puede considerar para ejercer o para proponer una posibilidad de una alternativa de transformación crítica. Por lo tanto, desde Paulo Freire y tratando de hacer estos paralelos con Zavaleta Mercado, la educación popular o una práctica educativa crítica, transformadora, podría comprendérsela como una transformación cognitiva en términos integrales, no solamente intelectuales, por supuesto también prácticos, por supuesto también afectivos. Por eso somos cuerpos conscientes, no solamente somos cerebro conscientes, sino somos cuerpos, emociones, sentimientos, pasiones conscientes, y la transformación de esta estructura cognitiva integral puede habilitarnos, esto es en términos de Henry Giraud, un pedagogo crítico norteamericano, habilitarnos, aunque no necesariamente, como sujetos protagonistas de una posibilidad transformadora. Bien, hasta ahí es una suerte de resumen de los tres argumentos que en mi tesis de licenciatura y en otras lecturas de estudios freirianos un poco más contemporáneos he podido sintetizar. Ahora trato de pasar a algunas confluencias entre esos tres elementos y lo que Zavaleta pilla más o menos significa. Perfecto. René Zavaleta Mercado, en términos de antropología política, ¿qué nos propone? Yo me animo a la presencia de Luis y de ustedes, por supuesto, como lectoras y lectores de Zavaleta. En términos de antropología política, ¿qué nos propondría Zavaleta Mercado? Yo entiendo que el concepto de sociedad abigarrada nos puede abrir puertas a una comprensión de lo humano en términos de antropología política. Porque la sociedad abigarrada, con toda la fundamentación teórica de la que hemos sido testigos en los seminarios que Luis impartió en las semanas pasadas, pero a partir de las lecturas en las masas en noviembre, el Nacional Popular en Bolivia, 4 conceptos de democracia, etc. Sociedad abigarrada nos da cuenta de la diversidad humana en términos de tiempo histórico, en términos de civilización, en términos de qué tipos de sociedad están generando el tipo de relaciones con la naturaleza y los recursos con los que estamos experimentándonos cotidianamente. El concepto de sociedad abigarrada de René Zavaleta Mercado bien puede dar cuenta de cómo él pensaba la naturaleza humana como una naturaleza de la diversidad, por supuesto. Paso al siguiente elemento. El polo del conocimiento gnoseológico, evidentemente. La crisis como método de Zavaleta Mercado nos da cuenta de cómo, en comparación o en consideración a lo que habíamos planteado hace minutos atrás con Paulo Freire en la teoría crítica de educación, la crítica de las condiciones de posibilidad, la crítica de las condiciones de vida, la crítica de las condiciones, los horizontes de visibilidad en los que nos involucramos como sujetos activos, viene a confluir con el concepto de crisis como método de conocimiento en Zavaleta Mercado. Las masas en noviembre, como ustedes bien saben, tiene dos niveles narrativos mínimamente.
un nivel narrativo empírico del cual va extrayendo elementos empíricos para luego en el segundo nivel narrativo, ya teórico, metodológico, viene estableciendo estos pesos teóricos que Zavaleta Mercado en las masas en noviembre nos propone como concreción de la crisis como método. Salto algunas ideas porque es tiempo importante respetar. El polo del poder o la política o lo político específicamente, yo me animaría a proponerles que Zavaleta Mercado y Paulo Freire podemos encontrar dos autores que pueden concluir, cuyas obras pueden concluir en el concepto de autodeterminación. Porque el concepto de autodeterminación articula los elementos de crisis como método, elementos epistemológicos en el ejercicio de la autonomía de los sujetos en interacción, en intersubjetividad, en pugna política, por un lado. Por otro lado, implica la necesidad de proponerse un horizonte entre quienes somos diversos para dar cuenta de qué intersubjetividades compartimos o qué contenidos de intersubjetividades compartimos y qué contenidos de posibilidades de historia futura, contradictorio ello, o de posibilidades de transformación de la realidad para un futuro distinto, podemos compartir con quienes son diferentes para dar cuenta de quiénes son antagónicos. Es decir, la autodeterminación vendría a ser como el ámbito o la atmósfera reflexiva, política, intelectual, académica, política, ¿no?, etcétera, en la que los sujetos pueden dar cuenta de sus diferencias, pero también dar cuenta de las grandes potencialidades de compartir visiones de desarrollo, pasado, historia, formas de interpretar la actualidad opresiva, si es el caso, y bien también identificar a quién es el sujeto antagónico a nuestros intereses, antagónico a nuestras posibilidades, a nuestra intersubjetividad más democrática, inclusiva, y proponernos un horizonte de transformación. Muchísimas gracias. A Enrique Parra, que es economista, y él cursó la maestría en teoría crítica, es pionero en el lado estudiantil en nuestra área, y por lo tanto es un gran gusto tenerlo hoy para que también nos exponga su ponencia sobre la categoría de revolución y crisis. Adelante, Enrique. Muy bien, muy buenas tardes, estimados, estimadas compañeros, profesores, profesoras. Bueno, un gusto estar aquí al lado del profesor Tapia, que bueno, es parte de la inspiración de esta ponencia, parte del conocimiento que fui adquiriendo, ¿no? En la maestría fue justamente esa curiosidad de cómo se construyó su tesis doctoral, el profesor Tapia, ¿no? Entonces, fruto de eso también la motivación de estar aquí y tratar de indagar desde mi propia percepción de la producción de Zavaleta y sobre todo en esta categoría que yo la asocio con el tema de la crisis, ¿no? Que es un desarrollo fantástico en la teoría crítica latinoamericana, pero el tema de la revolución siempre me llamó la atención, ¿no? Porque es como que si se lo dejara de lado, pero está la crisis, ¿no? Entonces creo que esos dos elementos o estos dos conceptos están ligados en la producción teórica de Zavaleta. Entonces parte de la motivación está en tratar de analizar de una forma dialéctica estos dos conceptos. Y para ello, en cierta manera, me basé también en ideas, ¿no?, de Juan José Bautista, que nos habla, ¿no?, en la crítica de la razón boliviana acerca de la revolución, donde él dice que se alude a la revolución cuando es una situación en la cual la vida societal se ha estancado de tal modo que ya no permite vivirla, porque la vida humana siempre ha sido una permanente evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede quedar estancado el ser humano en tanto producción y responder a la realidad, ¿no? Y ahí aparece la crisis, es algo que te va moviendo y provoca acción. Entonces, esto en cierta manera me motivó también a tematizar un poco estas dos categorías. Un elemento fundamental es el contexto histórico. Zavaleta, como todos saben, viene de la
de la corriente intelectual del MNR, ¿no? Es uno de los intelectuales del MNR y justamente él proviene su preocupación por el aporte, digamos, al Estado o a la realidad, justamente desde lo que podría ser los cambios y transformaciones que se dieron después de la Revolución del 52. Es un elemento importante porque ahí obviamente no aparecía crisis, o la crisis estaba antes, pero se da después la revolución, y son cambios estructurales que él en su tiempo los categoriza como momentos constitutivos. Entonces es ahí también que se ve la temática después del golpe del 64, cuando aparece obviamente ya el fenómeno de la autoconciencia de lo que pasó en ese tiempo, ¿no? O sea, cómo la crisis se fue diluyendo, o cómo la revolución se fue diluyendo, y ahí también obviamente se toma conciencia de qué es lo que pasó, ¿no? Hay que hacer ¿cómo se diría? Un ajuste de cuentas, un ajuste categorial de toda la primera producción intelectual de Zavaleta en los primeros años, desde los 50 hasta el 64, podríamos decir, ¿no? Que es un cambio de visión y también en producción en Zavaleta. Otro elemento importante para Zavaleta en este caso es ver que se fueron yendo la materia gris de la revolución del 52, ¿no? Se fueron muriendo Céspedes, se fue muriendo Montenegro, uno de sus amigos principales al que yo hago referencia aquí es el que realmente es digamos el nacionalizador o la inspiración para la nacionalización de hidrocarburos, ¿no? Fue Sergio Almaraz. Es un elemento que yo percibo desde las distintas entrevistas que se fueron realizando a través de todo el tiempo en la producción intelectual de Zavaleta, donde se nota esta ausencia de esos grandes personajes que Bolivia, como él dice, no los cuidó, ¿no? O sea, parece que ese descuido por lo intelectual pasa también por no reconocer a nuestros intelectuales, y eso también me parece muy importante porque es parte del elemento subjetivo que provoca la producción intelectual de Zavaleta, ese cambio respecto a esa fuerza con la cual escribía al principio y después la forma autocrítica, digamos, al MNR, al nacionalismo y obviamente a lo que fueron las políticas del MNR. Ese es un elemento importante que se va viendo en la obra de Zavaleta, y en distintas entrevistas se nota su percepción material de cómo esos personajes se fueron perdiendo en la historia. Otro elemento importante también que rescato es el elemento zavaletiano de cómo cambia, dice, ¿no? ¿Cómo es? Gustavo Rodríguez. O sea, ¿dónde se da este cambio de Zavaleta nacionalista revolucionario a otro ya más obrero, ¿no? Desde el poder dual, y eso nos lo recuerda Gustavo Rodríguez, que justamente destaca este elemento de pensar el otro sujeto, ¿no? El sujeto obrero, que era el fuerte en toda esta época, desde los 50 hasta los 70, podríamos decir, el empuje obrero. Entonces este elemento es muy importante porque también recordemos, ¿no?, que Zavaleta trabajó en las minas, ¿no? Entonces tiene ese conocimiento de cómo se va construyendo conocimiento a través de la participación con los mismos obreros, ¿no? Eso también es un elemento importante. Y me paso al otro elemento que también es subjetivo, que es el de la otredad. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los obreros, del Zavaleta, del poder dual, ya más allá en su obra póstuma, podríamos decir, en lo nacional popular, él nos habla de la otredad del indio, ¿no? Nos dice, nosotros decimos no tajante, Bolivia será India o no será, pero al menos entre todos los estatutos de su viabilidad no figura el que de un país quede sin indios, ¿no? Eso es bien importante porque está también viendo que no solamente queda en lo obrero, sino que hay algo más profundo en lo que constituye a lo boliviano, y ahí ya nos estaba adelantando quién podría ser el sujeto de ahí en adelante, y se constituye, ¿no?
realmente en este tiempo como el elemento fundamental y dinamizador de la política, podríamos decir, en nuestro país. Y este elemento también me trae a colación este soliloquio, ¿no? O sea, Bolivia será India o no será, también ya lo dijo más antes, ¿no? Persiguiendo este elemento que viene obviamente de Shakespeare, ¿no? Ser o no ser. O sea, es bien interesante porque eso se está preguntando él internamente algo respecto a nosotros sobre lo que somos los bolivianos, ¿no? El ser en el mundo. Entonces ahí voy encontrando en el 67, decía, por ejemplo, ¿la nación será de izquierda o no será? Eso me parece muy interesante. Otro elemento, 10 años después, podríamos decir, encontramos, dice, la revolución, Bolivia es India o no es nada, es lo que en su esencia o no existe. Otro elemento también importante, hay siempre esa referencia a lo que constituye a lo boliviano, creo que es un elemento importante y va presentándose en este desquebrajamiento del mismo proceso revolucionario del MNR, y él siempre buscando al sujeto, ¿no? A través de la subjetividad. Por eso te decía, hay cambios subjetivos en nuestro intelectual que producen encontrar o buscan identificar al sujeto que está llevando en hombros al país, o puede llevarlo mucho más allá, en este caso, y en este caso hacer la revolución. Entonces ahí eso voy persiguiendo en el análisis subjetivo de las referencias que hace Zavaleta en su producción. Después hay otro elemento importante, ¿no? Dentro de lo subjetivo hay una carta que le escribe a Céspedes, haciendo referencia de cómo el problema de la revolución se fue diluyendo, y dice, bueno, la ignorancia sigue siendo el peor enemigo de la que tiene la revolución, ¿no? Y eso es algo que hace referencia a Zavaleta cuando recuerda a Paz Estenssoro y le decía que la única solución para la crisis de la revolución boliviana era un viraje a la izquierda en la política exterior y en la económica, y en un entorno y en un retorno a la movilización popular. Esto también me parece muy importante porque en cierta manera está reconociendo que a veces la constitución de una especie de Estado, podríamos decir, de esa época donde el MNR empezó a mostrar sus falencias, era cuando se estaba poniendo la revolución en sentido conservador, ¿no? Y eso creo que también resuena en la provocación y en no callársela, ¿no? Porque esto se lo dijo en el Palacio de Gobierno a Víctor Paz, justamente en los momentos de su pronta renuncia, ¿no? Del tema de Barrientos. Después, otro elemento ya posterior y que nos hace recuerdo a estos temas de por qué fracasó la revolución, nos dice, no fue el general Barrientos quien derribó a Paz, sino fue el Pentágono que deslocó a la revolución boliviana. Y ahí también vemos, digamos, su visión, no solamente local, sino externa. O sea, un análisis geopolítico hace ver también que no obedece a los actores internos, sino que también obedece a actores externos el que haya fracasado la revolución. Y eso, en tanto, lo que es revolución en este primer punto. Un segundo punto, dentro de lo que estaba viendo en el análisis de Zavaleta, es el tema de la crisis. ¿Por dónde entra la crisis en Zavaleta? Y para mí, en lo personal, voy encontrando algunos referentes, ¿no? Respecto a lo que sería la categoría de crisis en Zavaleta. Y al respecto, Lasarte nos dice, son indicadores epistemológicos en Zavaleta desde un a priori como condición de posibilidad de conocimiento social estructural preexistente a los sujetos. Es decir, antes de descubrir un concepto, antes de lanzarte por un concepto, hay un desquebrajamiento interior subjetivo en los sujetos para poder encontrar más realidad. Eso es lo que yo interpreto. Después, una sociedad que tenga aptitud para conocerse y factibilidad de ser conocida. Eso mismo nos dice Lasarte. Después nos dice
Hill al respecto. Así también operaría el concepto de crisis como un contexto de totalización que permite el conocimiento social actual de una sociedad atrasada. Es decir, el contexto de países latinoamericanos siempre está presente en nuestra historia el tema de la crisis, ¿no? Pero el tema de la profundización del concepto de la crisis dentro de la sociedad se lo debe a Zavaleta, ¿no? Justamente escarbando en estos temas subjetivos. Por ejemplo, dice lo que les decía, ¿no? El tema de haber perdido a intelectuales es un elemento detonante y que visibiliza la crisis que se va presentando en la sociedad. Otro elemento importante también es el referido al tema de lo subjetivo, ¿no? Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, es cuando él hace referencia a Almaraz, ¿no? Dice respecto a esta materialidad, a esta pérdida de esperanzas porque estaba enfermo y antes de morir, ¿no? Y hace textos póstumos respecto a él y dice: acorralado por la pobreza, que era como un signo hermano de su pureza política, perseguido por la denigración, a veces socavado por la penuria física del mal que lo mató, este hombre tan frágil aparentemente se dio tiempo y vitalidad para convertirse en el mejor artífice de la reconstitución de la izquierda tras la derrota nacional del 64. Ese es otro elemento igual que ahí yo veo como inspiradores, ¿no? en esta producción de conceptos y categorías en Zavaleta. Después podemos ver otros elementos que tienen que ver con el tema de la historicidad a contrapelo. Esto también es muy importante en el trabajo de Zavaleta porque esto pertenece a un concepto de Walter Benjamin que nos hace referencia que la historia la hacen los pueblos, ¿no? Las hacen los oprimidos, y eso me parece una referencia de Zavaleta muy importante en lo nacional popular, justamente cuando se va refiriendo al tema de lo comunario, ¿no? A los factores comunarios, mineros, y obviamente ahí es donde nosotros reconocemos que su producción va cobrando vuelo y más seguridad a la hora de enfatizar estos temas respecto al reconocimiento del sujeto en la historia. Después ya el tema de la crítica, creo que aquí el compañero, o de la crisis, ya lo fue desarrollando y estoy de acuerdo y no podría volver a repetir lo mismo, pero en cierta manera lo nacional popular, donde es realmente donde lo que aterriza en tanto concepciones ya desarrolladas de todo el andamiaje de Zavaleta, están sus conceptos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en el estupor de los siglos, ¿no? Ese es un elemento, ese es un capítulo muy importante donde habla de la unificación del pueblo, justamente para encontrar una solución a este problema de las distintas guerras, a la cercenación del territorio, a la traición de los distintos próceres, ¿no? Las rebeliones, Catar y Vilca. Entonces ahí creo también es muy importante la crisis y el elemento unificador presentes en la producción de Zavaleta. Después, otro elemento que también, digamos, como referente para ver quién también se preocupa en tanto producción intelectual en Zavaleta, es ver cómo trabaja Hugo Semmelmann, ¿no? El tema de la historia a la política. Yo creo que ahí él ha trabajado un texto donde realmente analiza el discurso contemporáneo de Zavaleta y obviamente el texto de Zavaleta de Las masas en noviembre, donde realmente el tema de la crisis aparece como una categoría fundamental para explicar el atraso, digamos, de nuestras sociedades y las contradicciones en nuestras sociedades. Después ahí podemos ver que Semmelmann encuentra una especie de relación entre la historia y la política, pero ahí no ¿cómo podríamos decir? Él no analiza el trabajo de Sergio Almaraz, porque realmente de la historia de la política está más presente, y por inspiración, digamos, yo diría de Sergio Almaraz, este elemento
que no es tomado en cuenta en Semmelmann, porque ese pasaje no está tan claro en Zavaleta, sino es más clarito, está en la producción intelectual de Sergio Almaraz respecto a esta obra de Semmelmann, ¿no? Pero obviamente el tema de la crisis es la clave. Otro elemento importante dentro de esta preocupación por las categorías de crisis y revolución es justamente lo que produjo el profesor Tapia, ¿no? Y es justamente cuando él en su investigación hace un esquema de los recorridos de la crisis, y es hasta donde yo en cierta manera llegué porque el tiempo no me alcanzaba, y es ver cómo Zavaleta se introduce, digamos, al MNR y también su salida ideológica del MNR para hacer su propio desarrollo intelectual de categorías críticas al mismo proceso revolucionario, de tal manera que en esa totalización que encuadra la crisis nos lleva a una especie de afirmación epistemológica de sus categorías fundamentales, ¿no? Momento constitutivo, crisis y autodeterminación de las masas y otros elementos. Ese es uno de los momentos fundamentales, digamos, en la producción de Zavaleta, y que el profesor Tapia lo desarrolla magníficamente. De todo esto, yo llego a la conclusión, ¿no?, respecto a esto que todos conocemos como momento constitutivo en Zavaleta. Yo digo que en Zavaleta hay un momento constitutivo de la subjetividad, donde ese elemento es el que te permite ver si la tendencia ideológica está presente en el sujeto o deja de ser parte del sujeto, y ahí es donde se presenta la crisis y en ese caso provoca la revolución en el sujeto. Es decir, una revolución no es revolución si en tanto el sujeto no cambia o se transforma, y eso yo lo llamaría como momento constitutivo de la subjetividad. Y el otro elemento conclusivo es que no, ¿cómo podría decirse? La crisis y revolución no son simples mediaciones en la producción de conocimiento, sino es que ello nos lleva a vislumbrar que aún hay algo que nos une, y es eso lo que persigue Zavaleta a la hora de producirse en tanto él como sujeto, y ver en la crisis qué es eso que se está destrozando y desuniendo para poderla unir. Entonces ahí también hay un elemento fundamental a la hora de trabajar crisis y revolución. Creo no podrían ir sueltas, ¿no?, que es lo que he estado viendo en toda la propuesta intelectual acerca de Zavaleta. Eso en tanto primera aproximación de ensayo. Ahora quiero darle la bienvenida a Catherine Matos, al CIDES, y ella es politóloga de la Católica y estudió literatura en la UNSA, y también hizo una maestría en gestión y políticas públicas. Ella nos va a hablar de la historia dentro del conocimiento local en Zavaleta Mercado. Adelante. Muchas gracias a todos. Más bien mil disculpas por la... yo creo que ha sido, por algo pasan las cosas, ¿no? Justo Enrique estaba hablando sobre análisis subjetivo, mencionó a Sergio Almaraz, y también esto de la historicidad. Entonces, creo que hay un diálogo pertinente en lo que voy a estar hablando, ¿no? Yo para esta exposición, yo la hice, es un pequeño ensayo que yo hice en la clase de Mauricio Sousa, que es uno de los, es el editor de las obras completas de Zavaleta Mercado. Él pues da monografía de literatura boliviana y nos hizo leer ensayos, porque en sí nosotros tenemos muy buenos ensayistas bolivianos, ¿no? Y es un pequeño ensayito que quería presentar, ¿no? Yo, como corpus, selecciono el desarrollo de la conciencia nacional, el poder dual y las masas en noviembre, y lo puse a contrapelo de dos textos de Marx, ¿no?, que son el 18, Brumario de Luis Bonaparte, y el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Más que todo en los ensayos que hace
Zabaleta, creo que es en el tercer, cuarto tomo, el más delgadito, como que manifiesta, ¿no? Zabaleta ese cariño que le tiene a Marx, ¿no? Para él, en la segunda etapa, ¿no? Que es la primera etapa, como bien decía Enrique, esta etapa en el que es seminarista, que realmente es ortodoxo, ¿no? Y que luego se vuelve crítico del MNR y de la izquierda, él menciona, a ver, se los voy a leer, que la verdad se hace en el pecho del pueblo y que está mal de que los marxistas consideran que el propio marxismo sea una piedra filosofal, no, porque no es tal, ¿no? Ya, bueno, entrando ya en el tema, en el prólogo que les mencioné, Marx dice: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? O sea, igual, a ver, en Achantesana, en el prólogo La producción del conocimiento local, de Tapia afirma que Zabaleta piensa históricamente, pues lee a la historia como la producción de relaciones entre determinados hechos con el individuo. Jorge Cadena, que fue uno de sus alumnos en México, señala como cuestionaba el marxismo ortodoxo y determinista, ¿no? Él dice, comenta que la ideología para Zabaleta era memoria, era historia, eran experiencias pasadas que se recreaban en el presente y que tenían consecuencias sobre lo que la gente hacía ahora y lo que se proponía cambiar o conservar en el futuro. Justo eso estaba yendo por ahí Enrique, ¿no? Y lo interesante es que Zabaleta rebate la tendencia dicotómica entre el objetivo, la historia y lo subjetivo, que es su comprensión de esa misma historia. Yo, bueno, ya leyendo a HCF Mansilla, lo han debido leer obviamente, que en una mirada crítica sobre la obra de René Zabaleta Mercado, él empieza a aludir a esto de lo mítico, ¿no? Él dice, el mito es un catalizador de emociones y ansias más profundas, y este es aquel que es capaz de desplegar un aire movilizador y de uniformar voluntades de amplios sectores sociales hacia objetivos no siempre racionales. Lo que sí HCF Mansilla no obvia es que Zabaleta, al aludir y describir estos mitos, les otorga una función política, ¿no? Y estos mitos que hacen justo es esto de esta creación del héroe y el antihéroe, ¿no? Que muy bien estaban señalando que es esto del sujeto obrero, se habla sobre esto de Bush, de Unzaga de la Vega, de Melgarejo, ¿no? Entonces, con Marcelo Quiroga Santa Cruz también, ¿no? Entonces, él lo que hace es esta construcción de mito, pero tiene el fin de crear un conocimiento local. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que digamos que Bolivia, que los bolivianos se sientan en un grupo, ¿no? Que se identifiquen como bolivianos, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es lo que al momento, digamos, de señalar las teorías, igual con eso de la crisis, es como que trabaja este concepto, pero no lo hace gratuitamente, ¿no? O sea, él busca que esta identificación, ¿no? de parte de los lectores, ¿no? Entonces es algo muy interesante que hace, ¿no? Y también paralelamente trabaja esto de la circularidad de la historia, ¿no? A mí me pareció muy interesante ya como literata, me parece bien interesante cómo hace esta construcción de los mitos de los personajes que están en los héroes y los antihéroes en su obra, porque ya nosotros leemos teorías sobre el héroe, la construcción del héroe por un lado, y en ciencias políticas vemos esto de la construcción del caudillo, ¿no? Entonces es esto de, tienen sus cualidades, ¿no? El héroe tiene un carisma, ¿no? Y también el caudillo, ¿no? Y es bien interesante cómo juega con eso, ¿no? Porque no se puede obviar que igual era escritor, era poeta, y incluso hay algunos ensayos que hablan sobre qué es ser escritor, ¿no? Y bueno, ya volviendo a esta de la circularidad de la historia, les leo, ¿no? Una cita, ¿no? Para Zabaleta, los elementos expuestos están destinados a repetirse, revestidos y transfigurados en una escena mucho más comprimida en la historia política de Bolivia de las últimas 3 décadas, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque
yo creo que en su tiempo miraba esto del MNR, que se divide, el MNR se divide, después está en el MIR, después se divide, y ahora es esto del MAS, que igual se divide, ¿no? Entonces, como que interesante, ¿no? Y a ver, estoy siendo rápida porque he llegado tarde, mil disculpas. Y bueno, eso, ¿no? Ya como dijo Enrique, también hay esto de la subjetividad que trabaja Zavaleta, ¿no? Bueno, cada historia está sujeta a distintas perspectivas. La perspectiva al momento de narrar, de concebir un determinado suceso, cuenta con varias caras de acuerdo al ser humano, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, terminaría con una cosita, ¿no? Que me parece bien interesante también esta... se nota, Zavaleta le gusta mucho el país, ama el país, ¿no? Y es bien interesante eso, me llama mucho la atención, ¿no? Porque para él todo boliviano es distinto a otro hasta que se habla sobre la guerra del Chaco, se habla sobre Melgarejo, ¿no? O se habla sobre Villarroel como fue este mártir, ¿no? Entonces, y bueno, cierro con una cita de Marx en el 18 Brumario de Bonaparte, que dice: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, ¿no? Bajo circunstancias elegidas por otros mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y le han sido legadas por el pasado. Eso sí, gracias. Ahora pasamos al cuarto ponente, ¿está? Sí, sí. Que está mientras lo presento, mientras se conecta. Pierre Díaz es filósofo por la Universidad Central de Colombia. También ha hecho una maestría en Historia de América Latina y ha cursado el doctorado en Historia, Cultura y Sociedad aquí en el CIDES. Y es parte del grupo Ajara. Lo ha sido estando aquí y es un gusto tenerlo a través de este medio, y él nos va a hablar hoy sobre las sociedades atrasadas y la producción de conocimiento en la reflexión de René Zavaleta. Adelante, tienes la palabra, Pierre. Buenas tardes a las amigas, los amigos del CIDES. Para mí es todo un honor que esta tarde la pueda compartir con ustedes. Yo me encuentro ahorita en la ciudad de Ibagué y es una inmensa alegría poder escucharles. Siempre aprendo mucho de la escuela boliviana. Y bueno, yo preparé un texto y voy a ir a hacer unos comentarios y no me voy a pasar de tiempo, entonces permítanme, voy a poner el reloj. Listo. Preparé un texto que espero que sea sobre todo ameno y que por supuesto diga algo. Y ese texto, el primer bosquejo lo trabajé en uno de los seminarios del doctorado en Política Social y Cultura, porque estoy convencido de que una de las grandes garantías que me dio la estancia del doctorado y haber vivido en Bolivia fue haber sabido que existía un autor de la talla intelectual de René Zavaleta Mercado. Y antes de leer a René Zavaleta Mercado, yo leí al profesor Luis Tapia Medalla, un gran amigo que entre el 2006 y 2009 fue mi colega en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Un día me regaló un libro, y ese libro era la tesis doctoral del profesor Luis Tapia Medalla. Y yo quedé pues alucinando. Y de alguna manera, porque al 2006 no era aún tan fácil comunicarse con amigos y amigas que están en otra parte, conversé con colegas del área de filosofía y les dije que nos habían dejado de contar un montón de cosas importantes en el pregrado de filosofía.
Y desde ese entonces me animé mucho por trabajar y conocer y escuchar todo lo que se estaba produciendo en Bolivia, o buena parte de lo que se estaba produciendo. Y entre esas bellas coincidencias, cuando ingreso al doctorado, entonces con el grupo de estudiantes tuvimos la posibilidad de estudiar a René Zabaleta. Entonces, este texto breve es el resultado de esa permanencia que tuve en Bolivia, de lo que he podido escuchar especialmente al profesor Luis Tapia, de todo lo que he conocido en el CIDES y de este hermoso encuentro que se dio en torno al grupo de investigación en el que participa pues la gente del CIDES y del que yo por fortuna hago parte. Entonces eso se llama las sociedades atrasadas, esto en comillas, y la producción de conocimiento en la reflexión de René Zabaleta Mercado. Yo, por supuesto, no leía todo René Zabaleta Mercado para referirme a este tema, sino que le presté atención especialmente a los últimos ensayos. Entonces, el de Marx y la suma feliz, por supuesto, hace parte de esas lecturas, y hay otros que ya se van a ir dando cuenta. El uso que René Zabaleta Mercado da conceptos como hombre colectivo, hombre prehistórico y las sociedades atrasadas parecería estar permeado por los prejuicios ideológicos de la época, que veían a estos sujetos, estos tipos de sociedad, como incapacitados de autoconocimiento. Y es sobre este parecer prejuicioso al que quiero dedicar esta ponencia, para tratar de revelar hasta qué punto Zabaleta Mercado consiguió fracturar, o por lo menos alcanza a sugerir, una ruptura analítica al respecto, o si definitivamente quedó atrapado en la camisa ideológica de aquel momento, que concebía el conocimiento como un producto ajeno a la producción del hombre colectivo y de la sociedad atrasada. Primera parte, siguiendo a Karl Marx, tal vez fue Antonio Gramsci el primer pensador crítico que se tomó en serio la cuestión de lo popular. Y al decir se tomó en serio, quiero subrayar el hecho de que en el siglo XX fueron pocos los autores y muy pocas las autoras de las ciencias sociales y humanas que tomaron distancia de la mirada apocalíptica, a veces confundida con la mirada aristocrática, que concebía al pueblo como un sujeto alienado, condicionado por la unidimensionalidad de la máquina capitalista. Estos, por supuesto, son términos muy cercanos a cierta reflexión que hace parte de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, de cierta, más no toda. Aunque sabemos que en contextos totalitaristas es evidente la cooptación ideológica que la sociedad sufre por parte de la cultura y la política dominante, en la Italia fascista, Antonio Gramsci ofreció pistas acerca de la complejidad histórica que rodea la totalidad social. Esto es la cultura, o sea, y aquí ya tomo una definición de René Zabaleta Mercado, lo que se crea, se sabe y se hace. Lo que crean, saben y hacen los sectores populares. Antonio Gramsci fisuró la manera clásica de entender el quehacer intelectual. Si bien en sus notas de la cárcel no elaboró una teoría sobre la producción colectiva del pueblo, sí ofreció pistas para comprender la historia de los sectores populares más allá de los prejuicios analíticos de las cajas de herramientas por entonces más sofisticadas que se utilizaban para estudios culturales, de los estudios coloniales, de los decoloniales y de las epistemologías del sur. En el siglo XX latinoamericano ya existía un grupo de autores, pocas autoras, que desde las ciencias sociales promovía una lectura crítica sobre la realidad popular subcontinental. Mariátegui, Fernando Ortiz, Carlos Pereira, José María Arguedas, José Aricó, Hugo Semelman, que lo nombraron ahora, Manuel Zapata Olivella, Orlando Falsborda, René Zabaleta Mercado, y por supuesto hay más. De este grupo y de toda una generación de pensadores
y pensadoras dedicados a analizar y reflexionar sobre un tema, sujeto, tan amplio y complejo como es pueblo. Por cuestiones de tiempo y ciñéndome al interés de este encuentro, me centraré en el último de esta lista, que es René Zavaleta Mercado. Y me guían tres preguntas. La primera, si el pueblo puede conocer. La segunda, si el pueblo produce conocimiento. Y la tercera, ¿quién produce el conocimiento para hacer la revolución? Sobre estas preguntas creo que vale la pena considerar cuáles son los límites, pero también los aportes de Zavaleta en algunos de sus últimos ensayos dedicados a cuestiones ideológicas y dedicados especialmente al tema de la producción del conocimiento. A pesar de que la gramática neoliberal con los Chicago Boys y la dictadura de Augusto Pinochet promovió el entierro de la ideología, postulando que la producción de conocimiento científico correspondía al ejercicio objetivo especializado, especialmente antinómico, de los postulados de la izquierda internacional promotora de la producción cognitiva del proletariado, lo cierto es que ni el conocimiento producido por los think tanks resultó tan desideologizado, ni el conocimiento producido por el proletariado resultó tan revolucionario. A este par de generalidades que les planteo ahora, se suma el hecho de las especificidades de la historia social. Especificidades que, sin negar la existencia de estructuras, intereses y pretensiones globales que permean los contextos históricos particulares, enfatizan la existencia de realidades locales que responden a acumulados históricos y matrices culturales diversos. Y en este contexto, sobre este contexto diverso y multiformal, vale la pena preguntar entonces quién, cómo y cuándo se produce conocimiento. La pregunta puede ser interesante por cuanto podría remitir a una vieja discusión que desde Platón hasta la actualidad sigue insistiendo en la existencia de una realidad cognitiva dicotómica, en la que la episteme es la producción científica universal en contraposición a la doxa, que aunque puede llegar a ser interesante, es una opinión, es a veces una simple opinión que se encuentra limitada a la particularidad. En esta realidad dual, la episteme corresponde a la producción del filósofo o del científico que produce ideas verdaderas, y la doxa incumbe a las opiniones del vulgo. Aunque obtuso y esquemático, este modo de entender la producción cognitiva aún hoy sigue siendo aceptado en muchas partes. Centros de investigación, escuelas de pensamiento, en manuales de divulgación, pero sobre todo sigue siendo muy importante en la cotidianidad del mundo. Esta posición sigue acentuada en la tesis de que el conocimiento útil y verdadero es el resultado del quehacer científico ejercido por sujetos especializados. Sin despreciar el trabajo ético y liberador que la ciencia como tarea humana ha desarrollado a lo largo de la modernidad, y sin negar además el ejercicio crítico que desde el quehacer científico, físicos, biólogos, químicos han estado realizando desde hace mucho tiempo, es indudable que en la discusión vanidosa de la supremacía científica persiste un trabajo ideológico de vieja data que denigra la producción cognitiva elaborada por sujetos, experiencias históricas, unas veces ajenas y otras veces excluidas de la racionalidad científica. De ahí nuestra hipótesis para este escrito. René Zavaleta pone en cuestión dicho esquema. Veremos de manera sucinta cuál es su planteamiento y hasta dónde llega su cuestionamiento. Luis Huáscar Antesana sugiere tres momentos teóricos en el trabajo de Zavaleta: un momento nacionalista, un momento marxista ortodoxo y un último momento que es el del marxismo crítico. En este último momento ubicamos los artículos y ensayos sobre los que identificaremos el trabajo crítico sobre el conocimiento desarrollado por Zavaleta Mercado. Como lo recuerda el título del capítulo del libro Antesana, la crisis debe ser entendida como método de conocimiento. A sabiendas de que Zavaleta en su obra ofrece una discusión acerca de la manera de teorizar
y explicar la historia de sociedades abigarradas como la boliviana, la crisis como método debe ser entendida en doble sentido. La crisis que permite a la sociedad dar a conocer lo que estaba oculto y la crisis personal, intelectual que el propio Zavaleta, a mi modo de ver, sostiene como epistemólogo y analista de la realidad. En la crisis intelectual personal, para depurar el marco teórico que permite analizar la realidad, el autor ha reevaluado juicios y prejuicios de sus dos momentos teóricos anteriores. En el ensayo Clase y Conocimiento, publicado en 1975, Zavaleta enfatiza en dos nociones claves de su pensamiento crítico. Estas dos nociones son las de horizonte de visibilidad y estado aparente, pero abocado aún al andamiaje teórico de su segundo momento de pensamiento. Aunque la reflexión zavaletiana en Clase y Conocimiento es rica en sugerencias analíticas sobre Marx, la historia social y el proletariado, 5 asunciones permiten identificar el talante aún ortodoxo del marxismo de Zavaleta de ese momento. Primera asunción, la conciencia de la tarea socialista como tarea consciente. Segunda, la fábrica como el lugar exclusivo de la formación individual del obrero. Tercera, el obrero como sujeto de conocimiento. Cuarta, el capitalismo como modo de producción constitutivo de la producción cognitiva. Y quinta, la condición de incapacidad cognitiva de los siervos campesinos y el lumpen proletariado. Siendo innegable el uso crítico que Zavaleta realiza a la caja de herramientas marxista, que le permite dinamizar conceptos y relativizar ciertas verdades absolutizadas por la dogmática revolucionaria, queda por ver qué nuevos elementos ofrecerá el autor en otros artículos y ensayos de su autoría, que permitan rastrear y comprender hechos y procesos históricos que trasciendan la comodidad de las teorías con las que se trabajaba por entonces. El proyecto estatal con el que la identidad dominante pensó la existencia de los países sudamericanos postulaba que la unidad era el principio fundador de la sociedad. Un territorio, una cultura, un sistema de organización política, administrativa, jurídica y económica son los supuestos necesarios para consolidar la vida social. El proyecto de Estado y de Nación, proyectado por las élites latinoamericanas desde finales del siglo XIX, se sustentaba en el sociodarwinismo imperante en el mundo europeo y anglosajón, que presumía la superioridad cultural burguesa sobre el proletariado. Aunque existente, esta interpretación de la vida social era insuficiente para el caso latinoamericano, donde desde su mayoría geográfica el Estado era una mera apariencia y la subsunción real al capitalismo seguía siendo un objetivo elitista, un ideal a lograr especialmente desde el Estado entendido como el símbolo de la unidad. En 1978, Zavaleta publicó Las formaciones aparentes en Marx, ensayo en el que interpreta el apartado de la contribución a la crítica de la economía política, obra de Marx, donde se afirma que, comillas, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Para desarrollar la exégesis de los lugares comunes del párrafo marxiano y a su vez interpretar el tiempo histórico en el que se encuentra, en su ensayo Zavaleta distingue entre ideología y ciencia social, definiendo la segunda como desmitificadora de la primera, y la primera, o sea la ideología, entendiéndola como la conciencia falaz que la forma colectiva refleja y reproduce. Sin dejar de destacar la riqueza narrativa Zavaleta, en la que una vez más historia de la realidad social y reflexión teórica van de la mano. Me parece que eso es muy difícil de hacerlo. Centrándonos en el tema que nos convoca en este encuentro, debemos preguntar, según Zavaleta, ¿quién es el productor de ciencia social? Antesala considera que una de las características del último Zavaleta es que está interesado en la postulación de una teoría local, propósito que a primera vista puede sonar contradictorio, pero que al mirar con cuidado es un proyecto científico que exige el movimiento dialéctico permanente entre los modos de producción y las relaciones sociales históricas concretas. Esta teoría local de ninguna manera implica referirse de manera exclusiva a un único contexto específico sobre el prejuicio de que dicha especificidad no tiene relación alguna con la historia global o el resto del mundo de la vida. La exigencia de localidad teórica es la invitación a dinamizar los conceptos y las teorías que brindan al analista cierta comodidad investigativa al punto de convencerlo, equivocadamente, de que existe un manual de análisis universal que permite comprender mecánicamente los objetos sociales.
los objetos y los procesos sociales. La atención por el desenvolvimiento histórico de lo local le permite a Zavaleta cuestionar los preceptos teóricos fundamentales de la ortodoxia marxista. Un mismo modo de producción crea superestructuras similares. El error de esta máxima teórica se explica al entender, comillas, las superestructuras tan diferenciadas que hay en Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y México. Sociedades en las que rige un mismo modo de producción, pero su desenvolvimiento ideológico es distinto. El análisis crítico de la realidad permite a Zavaleta incorporar en su ensayo los temas de la diversidad y la diferencia, ya presentes en la noción de formación social abigarrada planteada con anterioridad, pero agregando dos nuevos elementos que permiten pensar que el autor se está reevaluando su propia mirada. Si lo abigarrado era una condición negativa de las sociedades y según la ortodoxia marxista, solo en el modo de producción capitalista aparecen individuos libres de la naturaleza que por la conciencia del extrañamiento de la vida son capaces de conocer la realidad y por tanto pensar en transformarla. En este ensayo Zavaleta expresará que uno, comillas, en la historia de los individuos hay acontecimientos que se vuelven como dioses para la conciencia de los pueblos. Y dos, en la acumulación originaria, momento constitutivo precapitalista, se necesita, comillas, avidez de la acumulación y la capacidad de realizar la avidez. Eso mismo es ya una ideología. Como la historia no es un proceso inmóvil en la que los fantasmas hacen siempre lo mismo, de Zavaleta, el autor pone en discusión la tesis de la ortodoxia marxista según la cual cada base económica trae consigo su propia ideología, que es compacta y definida como que casi por siempre. El elemento 1 es una bella afirmación tácita de que los pueblos, y ya no solo la clase obrera, poseen conciencia. En el caso del segundo elemento, o de avidez de la acumulación y la capacidad de realizar la avidez, eso mismo es ya una ideología, que da la impresión de que ya no solo el modo de producción capitalista es productor de ideología, porque recordemos que se está refiriendo al momento precapitalista. Voy a saltar un poquitico. Para su permanente autorrevisión crítica, René Zavaleta mantuvo una lectura actualizada de autores y autoras. El ensayo Economía Moral de la Multitud, de Edward Palmer Thompson, el artículo de Silvia Rivera Cusicanqui sobre el latifundio en el altiplano boliviano, además las referencias a Jürgen Habermas, a Klaus Hofe, fueron parte del material revisado. Es importante la referencia a Silvia Rivera y a Edward Palmer Thompson, porque estos autores trabajan sobre la tesis de que el pueblo también hace la historia. En esta línea de análisis crítico, en el artículo de Zavaleta intitulado Problemas ideológicos actuales del movimiento obrero, publicado en 1982, y en la ponencia que presentó en 1983, que tituló Acercamientos a Marx, ni piedra filosofal ni suma feliz, está presente una ruptura epistemológica, a mi modo de ver, significativa en relación a los juicios y prejuicios que el autor sostuvo en artículos anteriores acerca del hombre colectivo, la sociedad atrasada, es decir, sobre el sujeto comunitario. En algunos problemas ideológicos, Erich Hobsbawm, Vladimir Lenin y Karl Marx son citados cuando Zavaleta propone como tema principal la centralidad proletaria. La pregunta que se quiere responder en este ensayo es la siguiente: cuando el marxismo habla de ideología proletaria, ¿se refiere al proletariado industrial? La pregunta de Zavaleta no es cualquier pregunta. Esta pregunta responde a una lectura crítica del marxismo. La alusión a Hobsbawm incorpora el llamado local zavaletiano, que de ninguna manera es la exaltación chauvinista del contexto concreto, sino que es la inclusión analítica de las condiciones específicas de la realidad analizada, que en el caso del autor hondureño corresponde a la experiencia histórica boliviana. El cuidado analítico de Zavaleta en relación a la pregunta para la que busca respuesta se puede resumir de la siguiente manera: por más que lo haya planteado Erich Hobsbawm, para el marxismo siempre será importante preguntarse qué quiere decir el historiador inglés
cuando habla de configuración completa del proletariado. Aunque criticado por cierto marxismo, es necesario destacar a Lenin como un autor, como un intelectual que ofrece una interpretación compleja sobre la cuestión del proletariado industrial, dando a entender que conceptos como masa o mayoría efectiva abren la posibilidad de una lectura más compleja sobre el asunto. A su vez, a Marx, a quien Zavaleta ha estudiado con cuidado milimétrico, le hará justicia crítica al sugerir que la centralidad proletaria promovida por algunos de manera categórica funciona como noción intérprete del siglo XIX, pero no para la realidad contemporánea, lo que no significa poner en duda el conocimiento que Marx tenía acerca de la diferencia histórico-cultural del obrero, rodeado por una marea de campesinos parcelarios, con el obrero de extracción proletaria. En 1982, cuando publicó Algunos problemas ideológicos, Zavaleta reivindicó el rol protagónico del movimiento obrero en Bolivia y América Latina. No obstante la importancia histórica del proletariado latinoamericano, no se puede perder de vista que en el caso de los obreros argentinos y bolivianos, comillas, perdieron su hegemonía en cuanto la impusieron. Pero esto no es todo. Si bien Zavaleta considera que la misma historia demuestra que la clase obrera en varias ocasiones ha estado mejor provista que otros sectores políticos para la reconstrucción racional antropocéntrica, esa es una categoría zavaletiana, porque la lógica de la fábrica le ha permitido entender el modo de operación del modo de producción capitalista. Se trata en rigor de un etos de la época entera y por tanto, ojo con esto, comprende a todos los hombres que le pertenecen en una medida o en otra. Zavaleta no está diciendo que el proletariado pierda centralidad en la vida política del país. Lo que está sugiriendo es que definitivamente existen otros sujetos que, de acuerdo a las circunstancias y especificidades del momento, pueden adquirir centralidad política. En varios artículos y ensayos, Zavaleta Mercado permaneció condicionado por la ortodoxia marxista, que considera que solo el hombre libre, entendido como aquel que tiene la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, tiene capacidad de extrañamiento y por tanto puede sentirse solo, distante de la naturaleza y conocer la sociedad de la que participa. Este prejuicio del marxismo ortodoxo conducía a Zavaleta a un dualismo analítico que le impedía explicar la historia de Bolivia, país con un sujeto obrero consolidado, pero donde el sujeto agrario también contaba con una historia distinta a la de la subalternidad pasiva, pregonada por la dogmática marxista y la literatura conservadora de la época. Por eso mismo, Algunos problemas ideológicos es un ensayo importante en la reflexión de Zavaleta, porque además de irrumpir con las lecturas manías que insistían en el protagonismo exclusivo del sujeto obrero, subvierte la lectura que el propio autor había sostenido en varias reflexiones. Esto es Zavaleta. Sería bien, 5 minutitos para que tengamos tiempo para el debate. ¿Perdón? Te digo, 5 minutitos para que luego tengamos tiempo para el debate. Listo, profe. Sería todo un atropello suponer que la reconstrucción racional antropocéntrica sea un rito exclusivo de la clase obrera. Se trata en rigor de un etos de la época entera y por tanto comprende a todos los hombres que le pertenecen en una medida o en otra. Si en ensayos anteriores la exaltación del obrero se sustentaba en el papel central que ocupaba en la lucha de clases, sumado a la afirmación categórica de Zavaleta que la reconstrucción racional antropocéntrica, es decir, que la reconstrucción racional de la apropiación del mundo ya no depende únicamente del obrero, a este hecho se suma otro que también toca a cualquier hombre: el sufrimiento. Zavaleta dirá de manera enfática: el hombre que sufre, cualquiera que sea el signo de su sufrimiento, cultiva en su corazón el sentido de la revuelta contra el orden. Un punto de ruptura señala por cualquier causa la diferencia entre la conformidad y la desesperación activa. No se ve por qué deba suceder ella solo en los obreros. Campesinos o mujeres o intelectuales o negros o jóvenes, todo aquel que se siente perseguido tiene sin duda el atributo de la protesta o iniciativa. La reclamación revolucionaria puede por tanto venir de cualquier oprimido y adopta en consecuencia las formas propias de cada uno de ellos. Adelantar. Ahora bien, ¿cómo entender el llamado a prestar atención al sufrimiento?
La afirmación del sentido cultivado en el corazón no es una metáfora acorde con la narrativa retórica de un exaltador barroco de auditorios y para niños. El sentido cultivado en el corazón del hombre que sufre es la afirmación del corazón, posibilidad dialéctica y sentipensante, tal vez solo decible en el castellano, que abre la posibilidad de plantear que el mundo de las emociones, las sensaciones, la rabia y el sufrimiento constitutivo de los cuerpos que salen a las calles a hacer política no es discorde del mundo que se hace con discursos y palabras. Para decir algo más al respecto, queda de buscar un texto, otro texto, para tratar de entrever qué se traía este pensador barroco, de quien por entonces corría contra el tiempo para tratar de comprender el movimiento de las masas. Me adelanto, Pablo. Cierro la referencia al texto al que se refirió la compañera hace un ratico. En un pie de página se nos cuenta que en la foto con la que apareció el texto en la revista Así es, se ve a Zabaleta, a los camaradas del Partido Socialista Unificado de México y a Marx, es decir, un retrato de Marx. Son cuerpos en una imagen que corresponden a tiempos distintos. Los camaradas en 1983, acompañados de Marx en un retrato que conecta al auditorio con un hombre del siglo XIX que sigue presente en la penúltima década del siglo XX. Busqué esta foto y desafortunadamente no la pude encontrar, pero me llama mucho la atención que un pie de página que aparece en el texto de presentación del ensayo de René Zabaleta se refiere a este momento que me parece que es el momento de encuentro de varios tiempos. La imagen que acompaña la primera publicación del texto es la imagen de una multitud con Gramsci y antes de Pablo Virgo y Antonio Negri desde México, pensando en América Latina y sobre todo en Bolivia. Zabaleta pondrá en su sitio al marxismo, que espera que Marx responda a todas las preguntas del mundo y de la vida, y a la par recordará, pero sobre todo reivindicará el carácter crítico de la herencia de Marx. Aquí hay una cita, pero el marxismo como tal nunca ha producido una revolución. Esto es Zabaleta. Ello ha ocurrido en cambio cuando el marxismo ha leído en la historia nacional la formación subterránea de la revolución. Cierro. El marxismo, él como sujeto marxista, René Zabaleta Mercado como sujeto de la formación subterránea de la revolución, el marxismo como revolución de la formación subterránea. El juego de palabras se puede tornar infinito, sin embargo, el cierre del texto es contundente. Dice Zabaleta, estos son hechos que todos conocemos. Entonces, estos son hechos que todos conocemos. Puede ser el sentido sin fin, que es una definición de lo barroco, de ninguna manera. Si son hechos que todos conocemos, para el Zabaleta de 1983, como el apreciado por Antesana en la crisis como momento de conocimiento, la producción de conocimiento ya no es exclusividad de un solo sujeto, llámese burgués o proletariado, porque si los hechos son conocidos por todos, la condición de abigarramiento ya no es requisito de división y separación, sino que más bien es la cláusula de apertura a la unidad